fiesta para el Señor, aunque hoy especialmente tenemos un condimento particular, y eso está dado por el hecho de que celebramos la nueva vida en Cristo. ¿Y por qué especialmente hoy eso? Porque vamos a participar de la ceremonia del bautismo. Más que una ceremonia es el cumplimiento de una de las órdenes que dio el Señor para su iglesia, en las que se simboliza la obra de Cristo. La obra de Cristo está simbolizada y están resumidas. Si tomamos estas dos ordenanzas que tenemos en la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor, nosotros podemos explicar toda la obra de Cristo, toda la obra de salvación, por qué se produjo todo eso. Entonces hoy vamos a tomar una de esas ordenanzas, que es la del bautismo, para explicar, y después de este tiempo de reflexión en su palabra, entonces vamos a participar todos, no solo a presenciar, sino a ser parte del bautismo en agua. ¿Por qué todos? Porque el bautismo es algo que el Señor mandó a su iglesia a hacer. Dios no es que le mandó a los pastores o a los obispos a hacer, sino que le mandó a su iglesia. ¿Sí? Le dijo, y así vamos a comenzar con este versículo en Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el 20, que todos nosotros seguramente que conocemos. Mateo 28, 18 al 20, que conocemos como la Gran Comisión. Y así dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así como el Señor mandó hacer a sus apóstoles y los demás que estaban con él allí en el momento de su ascensión, todos creyentes, él les mandó ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y además enseñarles todas las cosas que él les había enseñado a ellos. La iglesia comenzó entonces a hacer aquel trabajo, a hacer aquella obra. Continuó, especialmente tuvo un dinamismo notable por medio del apóstol Pablo, y luego se fue extendiendo por el mundo conocido, primero aquel entonces, y después también extendiéndose hasta esta parte, América, que por entonces ni siquiera sabían que existía. Nosotros estamos a más o menos 11.600 kilómetros de aquel lugar donde aquella orden fue dada, y por todo el mundo. Y en el tiempo estamos por los 2000 años, ¿sí? Y la iglesia ha cumplido, ¿sí? A veces con mucha debilidad, pero nunca dejó de cumplir. Y gracias a eso nosotros hemos conocido a Cristo. Y gracias a eso también hoy venimos a ser parte de los que han recibido esa comisión y continuamos con esa obra.
predicando el Evangelio, para hacer discípulos, para bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y para enseñarles a hacer todas las cosas que el Señor mandó. Una síntesis de esta obra, como les dije, está representada en el bautismo en agua, del que hoy vamos a ser parte, impartiendo, y también quien ha de recibir, quien ha de pasar por las aguas del bautismo. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Ahí nos habla de la condición de todos los hombres y condición que hace a nuestra necesidad, la imperiosa necesidad. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 18 hasta el 20 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La palabra de Dios nos declara lo que todos nosotros con una pequeñísima porción de honestidad que podamos tener en un momento, al mirarnos a nosotros mismos, podemos corroborar. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Todos se desviaron. Así que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esta palabra del versículo 18 también nos reúne a todos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El propósito de esto es, como dice el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto de quedar bajo el juicio de Dios quiere decir quedar convictos, es decir, bajo acusación comprobada, que es lo que hace la palabra de Dios aquí en la carta a los Romanos, que nosotros no hemos leído, pero aquí desarrolla eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para mostrar que todos estamos bajo una acusación totalmente comprobada, aun cuando no hayamos confesado eso. Está comprobado que todo hombre está perdido y muerto en sus delitos y pecados, y que necesita de la salvación, necesita de una ayuda porque es incapaz de salvarse a sí mismo. Esa ayuda nos proporciona el Señor. Y vamos a leer aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 24, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya que por la ley ninguno podría ni pudo nunca justificarse delante de Dios, porque todos somos transgresores de las leyes de Dios, aquellas que Él puso en el corazón de cada ser humano y aquellas que dejó escritas también en tablas de piedra para su pueblo escogido, y para que todos pudiéramos conocer
porque su pueblo estaba llamado a ser luz de las gentes, luz de los pueblos, para que todos pudiéramos conocer la justicia de Dios. Y el parámetro de justicia de Dios es absolutamente inalcanzable para el ser humano, porque nosotros somos transgresores desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción. Jesucristo entonces es aquel que nos justifica gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención es, en otras palabras, el pago del precio establecido. ¿Sí? El pago establecido por el pecado es, dice la palabra del Señor, la muerte. Y la muerte que es primeramente el estar separado de Dios, separado de su gloria, separado de su presencia, y el precio para restablecer la comunión, para dejar de estar lejos de su presencia y para ser reconciliados con Él es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que Dios estableció que Él fuese el precio para nuestra redención. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El versículo 28 del capítulo 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ya que no puede cumplir con las obras de la ley. Entonces es justificado todo aquel que cree en la obra de salvación realizada por Jesucristo. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Dice en el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como éramos enemigos antes por causa del pecado, estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos paz. Dios hizo la reconciliación de nosotros con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Dice en el versículo 6, desde el versículo 6 hasta el 8: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí la palabra débiles quiere decir incapaz. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, Cristo murió por los pecadores, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Versículos 18 y 19 dice aquí en el capítulo 5: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Paso al capítulo 6, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Voy a ser concreto y resumido aquí.
porque ya hemos leído los versículos en la palabra de Dios que nos dan la explicación. Todos nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado nos acarreaba la condenación, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. Dios estableció que uno hiciera el pago. Su Hijo Jesucristo era el único que podía hacer el pago, porque era el único Cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, apto para ese sacrificio expiatorio. Al morir Él efectúa el pago de la redención, el pago del precio para declararnos libres, para rescatarnos. Al morir Él muere, no solamente, es decir, Él no muere por sí, porque Él no tenía por qué morir, Él no tenía pecado. Él murió por nosotros, así como hemos leído, ¿sí? Cristo, cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Dice en otro pasaje de la Biblia que, por tanto, si uno murió por todos, luego todos murieron. En consecuencia, todos morimos. Lo que aquí nos muestra la palabra del Señor es que los que hemos creído en Él hemos muerto al pecado. ¿Cómo morimos? Porque morimos en Él. Somos hechos participantes de Cristo, participantes de su muerte, participando de su sepultura y de su resurrección. Eso es lo que dice aquí en el versículo 3. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí ser bautizado quiere decir ser introducido en él, ser sumergido en él, ser parte de él, hacerse como una sustancia con él, ¿sí? Es como podríamos imaginarnos, imagínense que aquí en esta pileta que tenemos, en lugar de agua tuviésemos pintura, tinta roja, por ejemplo, o azul, una pintura látex, color rojo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si es que alguien entra ahí en esa pintura? ¿Cómo va a salir de ahí? Y va a salir completamente rojo, ¿verdad? Va a salir, eso va a ser del mismo color de eso en lo cual fue introducido, ¿verdad? Eso es más o menos intentando explicar lo que sucede. Tomamos parte de aquel en quien somos introducidos. Eso es lo que el Señor nos muestra cuando dice que somos bautizados. Ser bautizado es ser sumergido para tomar lo mismo, la sustancia de aquello en lo que somos sumergidos. Eso significa ser bautizado. Entonces somos sepultados juntamente con Él para morir con Él. No aquí en el agua, sino que lo que hacemos en el agua es representar lo que ya sucedió. ¿Sí? Es el mismo concepto que con la cena del Señor. Cuando tomamos el pan que partimos, ¿sí? No estamos partiendo el cuerpo de Cristo literalmente, sino que estamos mostrando que hemos recibido a Cristo. ¿Sí? Su cuerpo fue entregado para nuestra salvación y nosotros somos los unos parte en comunión con los otros. ¿Sí? Son símbolos, hermanos. Entonces en el agua se representa que ya hemos sido hechos participantes de Cristo, ya hemos creído en Cristo, ya hemos muerto con Él. Hemos muerto, hemos sido sepultados con Él y ahora somos levantados a una vida nueva, la vida de Cristo resucitado. Por eso aquí descarta toda posibilidad de que perseveremos en el pecado, porque ya hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en Él? Dice la palabra del Señor. Versículo 6 al 8 de Romanos capítulo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo, que ha recibido su obra de gracia por medio de la fe, dice el Señor que ha sido crucificado juntamente con Él. Ser crucificado con Él quiere decir morir con Él. ¿Sí? La cruz no era para hacer una protesta o para subir y volver a bajar. No, la cruz era para morir. Así que cada uno de los que ha creído en Cristo ha sido crucificado juntamente con Él. Y si ha muerto con Él, entonces también creemos que va a vivir con Él, resucita con Él a una vida nueva. Por lo tanto, la orden del Señor para aquel que ha creído, dice aquí en capítulo 6, de versículo 11 hasta el 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si hemos muerto con Cristo, entonces esto es lo que el Señor demanda ahora. Si hemos muerto, hemos resucitado con Él. Ahora presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que representa cuando somos levantados del agua, lavados de nuestros pecados, prestos para vivir la vida nueva, la vida de Cristo en nosotros.